Vamos a hablar ahora del sexenio de Miguel Alemán Valdés. El sexenio que le corresponde para ser presidente de nuestro país fue de 1946 a 1952. Él fue el primer candidato del PRI, ya con ese nombre, el partido oficial, y el primer presidente emanado de ese partido. Su antecesor, Manuel Ávila Camacho, lo eligió como primer candidato y bueno, ya las elecciones lo dieron como triunfador para ser el presidente de nuestro país para ese sexenio. Durante su periodo presidencial continuó con las obras de modernización y de industrialización en nuestro país que había iniciado su antecesor. Construyó obras muy importantes como carreteras, como presas, amplió las vías férreas, obviamente más modernas. Entre las carreteras que se construyeron en nuestro país durante su sexenio está la carretera México-Cuernavaca, que sigue siendo una de las vías de comunicación más importantes hasta la fecha en nuestro país. Las presas se pretendía con esa construcción el ir aminorando el problema tan grande que tienen las ciudades para el suministro de agua, porque al estar dándose ya la migración de manera masiva del campo a la ciudad, las ciudades empezaron a crecer exponencialmente y eso significaba pues que las personas que llegaban a vivir ahí obviamente necesitaban todos los recursos como lo es el agua. Entonces, al construir las presas buscó aminorar ese problema que hasta la fecha sigue siendo uno de los problemas más fuertes que existen en las grandes ciudades. Por esta situación también, esa migración tan fuerte que se dio del campo a las ciudades por la industrialización del país, las gentes empezaron a abandonar el campo, unos se fueron al programa bracero, otros buscando mejores condiciones de vida se iban a las ciudades para emplearse en las industrias. Y nuestro país poco a poco fue abandonando su campo y fue poblando con mayor énfasis las ciudades. Se crearon con este motivo pues cinturones de pobreza en los que los alrededores de las ciudades poblaban estas personas que estaban migrando del campo, se asentaban en esos espacios que no tenían los servicios públicos, no estaban urbanizados esos espacios y pues eso también trajo como consecuencia el hacinamiento, y esa situación de hacinamiento pues iba a traer también grandes problemas de salud y también problemas de violencia entre las familias que se asentaron en esos lugares. Durante su sexenio se construyeron varias instituciones importantes en nuestro país que hasta la fecha siguen siendo vigentes y algunas de ellas pues se han ido transformando con el tiempo. Una de las instituciones más importantes que se creó en el sexenio de Miguel Alemán Valdés es el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que empezó sus operaciones en 1950. El INBA también dentro de este proyecto de este instituto estaba la construcción del edificio que lo alberga, que está en el centro de la ciudad. En cuanto a la modernización, continuamos con ese aspecto. La modernización se dio no solamente en la construcción de lo que les mencionaba, carreteras, vías férreas, presas, sino que le dio mucha vida moderna a la Ciudad de México. Construyó lo que se conoce como ciudad universitaria, cambió de domicilio a la UNAM y le construyó un espacio especial para la universidad, conocido hoy como ciudad universitaria al sur de la Ciudad de México. Se crea, se realiza, se construye un lugar, un fraccionamiento habitacional muy importante denominado el Pedregal, donde empezaron a habitarlo gentes de la élite del país, de la élite de ese momento, sobre todo de la élite política. La élite política la estaba empezando a conformar las personas que eran parte del gabinete del presidente. Estas personas generalmente fueron sus personas que habían sido compañeros de Miguel Alemán Valdés en la universidad y que pues se pensaba que por ser universitarios, por tener una carrera profesional, pues quizá iban a ser personas con una moral muy elevada y que no iban a caer en actos de corrupción, cosa que totalmente resultó lo contrario. En este sexenio, una de las características tristes va a ser que aumentó la corrupción y muchos de sus miembros del gabinete se enriquecieron a costa del Estado. Y eso pues va a ser un punto muy negativo en contra del gobierno de Miguel Alemán Valdés.
Durante su sexenio se crea un instituto muy importante para los indígenas, el Instituto Nacional Indigenista, que abarcaba muchísimas acciones para realizarse en pro de los indígenas, su protección y su difusión, su ampliar los programas que existían para ellos para que pudieran continuar albergando su cultura. Entonces, este Instituto Nacional Indigenista fue una de las grandes instituciones que se crearon durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Derivado de esos institutos, de ese Instituto Nacional Indigenista, se dieron las casas del pueblo dentro de algunos municipios y de algunos estados, y esas casas del pueblo que se supone que iban a albergar a los indígenas para que vendieran, promocionaran e incluso hicieran sus productos, se convirtieron en las casas de la cultura. Algunos municipios, algunos estados continúan teniendo sus casas de la cultura como centros de concentración, ya no solo para los indígenas, sino para otro tipo de ciudadanos que llevan a cabo ahí actos culturales, como clases de diversas artes, de danza, de pintura, de escultura, etcétera. Entonces, las casas del pueblo que las organizó el Instituto Nacional Indigenista en el sexenio de Miguel Alemán Valdés se han convertido en las casas de la cultura que en la actualidad todavía podemos encontrar en algunos lugares. Hubo un gran avance en lo que se refiere a la política feminista. Durante su sexenio, en 1946, se le otorga por aprobación del Congreso de nuestro país el voto a la mujer, pero en el ámbito municipal. Va a ser hasta 7 años después, en 1953, cuando la mujer logra el voto ya a nivel federal, pero este ya era el primer paso. El paso gigante de no habérsele permitido a la mujer votar durante todos los años anteriores, no ser ciudadana, a hacer este cambio a la Constitución en diciembre de 1946 para que pudiera votar en el ámbito municipal. Ese es un gran paso para la feminidad de nuestro país. En el ámbito de la cultura, aparte de las casas que ahora son de cultura y que eran las casas del pueblo, se sigue dando la época de auge del cine mexicano. Se hacen convenios con Estados Unidos y con otros países, se hacen muchas coproducciones con otras naciones como Italia, Francia, el propio Estados Unidos, y nuestro país crea obras cinematográficas de mucha calidad que van a ser reconocidas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, el sexenio de Miguel Alemán Valdés va a ser un sexenio que se va a caracterizar por la modernidad, por el apoyo a la industria, por el aumento de la población en las urbes y la disminución de la población en el campo, por este gran avance para el voto femenino, pero también por una gran corrupción por parte de los miembros del gabinete de Miguel Alemán Valdés. Nos vemos en la siguiente.